Eh, el capítulo de hoy estamos en la semana 8, capítulo 14. Vamos a entrar ya con el capítulo 14 y vamos a ver si podemos ver todo lo que tenemos aquí. Es el ministerio en los hogares. Ministerio en los hogares es el capítulo, página 209. Es importante este capítulo. Bueno, y de hecho todo lo que hemos estado viendo creo que es importante. Y al menos algo que se está haciendo ya con las hermanas es lo que están haciendo, creo, es la oración, o enfocándose solamente en la oración. Pero bueno, y hay planes para visitar o hacer otras cosas. Y por eso es importante conocer cuáles son cuál es el propósito de visitar, para qué vamos a visitar y qué es lo que uno tiene que hacer, cómo uno tiene que ir, qué es lo que va uno a hablar. O sea, es importante ver todos esos puntos, porque como hablamos en las primeras semanas también, de que a veces tenemos la idea de evangelizar y la idea es solamente de ir a repartir tratados o de hablarle a una persona. Y es lo mismo con la visitación. No solamente es ir a visitar a una familia o a alguien, sino tiene que haber un propósito, tiene que haber preparación, o tiene uno que saber a lo que uno va, qué es lo que uno va a hacer. Cómo uno debe de ir. Entonces, por eso es importante que veamos este punto. Creo que ya leyeron este capítulo, entonces ya saben de qué se trata, o más o menos qué es lo que hay ahí. Antes de empezar también, les había dicho de que como la semana pasada no terminamos, o no traje no por el tiempo, no les di las otras notas, y ya los tengo, solamente de imprimirlos. Pero algo que estaba mirando, y quiero solamente hablar un poco de este punto, porque como solamente lo van a leer, y por si tienen algunas preguntas o algo, hablamos acerca del evangelismo de niños, y al menos en el otro libro anoté algunos puntos que digo que luego se los paso, los imprimo para que lo tengan. Pero algo que dice, si no alcanzamos a una persona antes de los 14 años, disminuye drásticamente la posibilidad de alcanzarla. Esa es la importancia de tratar con los niños, porque mientras más van creciendo, más van avanzando en su edad, más se van abriendo al mundo, va a ser más difícil alcanzarlos, va a ser más difícil que uno los atraiga, que uno les hable de la palabra de Dios, del mensaje. Por eso es importante, dice, de que si no alcanzamos a una persona antes de los 14 años, algunos dicen que antes de los 16, pero conforme van pasando los años también, como que esa edad va disminuyendo. A lo mejor de aquí a otros 3, 5 años va a ser a los 10, a los 12, a los 10, y mientras más vamos avanzando, más va el tiempo pasando, más va disminuyendo la edad a la que uno tiene la posibilidad de alcanzar a los niños. Dice que es por lo menos antes de los 14 años. La comunicación en las diferentes franjas de edades. Solamente quiero tocar un punto, porque dice la condición espiritual de los niños. Solamente ese punto, vea. La condición espiritual en los niños, dice, están en la misma condición espiritual que los adultos. Tienen el mismo problema de pecado y la misma necesidad de salvación. Recibirán las mismas consecuencias si mueren sin Cristo, y la misma recompensa si mueren con Él. Ese punto es importante, porque
cuando uno habla de los niños, uno trata o uno dice de que los niños no pecan o no pecan deliberadamente o no tienen pecado. Y eso es importante porque cuando vamos a la Biblia también podemos meternos en ese punto, en ese tema, y tal vez haya discusión también. Pero lo importante es lo que dice Proverbios, que instruye al niño en su camino. Tal vez los niños no tengan pecado en sí porque ellos pequen, pero dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. O sea, nosotros nacemos con pecado, o sea, no porque como niño pecamos o hacemos pecado, sino porque debido a la desobediencia de los primeros padres en Edén, nosotros ya arrastramos con eso, o sea, ya nacemos en pecado. Por eso dijo David, en pecado me concibió mi madre. No porque uno peca al nacer, sino por la herencia que uno ya trae de Adán para acá. Por eso es importante, por eso dice de que los niños recibirán, están en la misma, hablando espiritualmente, están en la misma condición que uno. Hay un texto que uno cita mucho, que dice de que dejen a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, y sabemos ese texto. Y lo que deducimos de eso es de que pues, todos los niños son de Cristo, son de Dios. Pero hay otra explicación, otra interpretación, porque dice, o sea, dejen a los niños que ven, que los que vienen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hay esta frase o esta palabra que tal vez hace un poco o hace la diferencia, de los tales es el reino de los cielos. Como que esa palabra tal vez como que haga diferencia, porque no todos los niños vienen a Él. Por eso dice Jesús, de los tales, ¿cuáles tales? ¿O quiénes? De los que vienen a Él, o de los que los papás los traen. O sea, no de todos los niños, sino de los que vienen a Él. Digo, esa es una interpretación que algunos dan. Por eso es importante, como decía, es importante que nosotros le hablemos a los niños, o que uno evangelice o se preocupe por los niños. Porque si uno se deja, digamos, o se queda con esa idea de que los niños no pecan o los niños se mueren y van al cielo, tal vez eso lo lleve a un descuido y a no preocuparse por los niños, porque uno tiene esa idea. Pero cuando vamos a la Biblia y vemos lo que la Biblia dice acerca del pecado, y dice Romanos de que por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice de que todos, no dice menos los niños. O sea, esa es la idea que al menos ese es el punto que quería hablar sobre esto. Para no dejarlo, dejar o no prestarle atención a esa área, ocuparnos de los niños, tratar de trabajar con los niños, de hablar con ellos. Y la otra vez hablábamos también cómo uno puede tratar con ellos, y dependiendo si los padres son cristianos o no son cristianos. Entonces esas son otras áreas que uno tiene que ver para tratar con los niños. Hablando del bautismo, también él habla acerca del bautismo de niños. Y él dice de que al menos él no bautiza niños, bueno, primero que si sus padres, para bautizar a un niño o para trabajar con un niño tiene que tener la autorización de los padres, sean o no sean cristianos. Uno tiene que hablar primero con los padres para tratar con los niños. Y hablando del bautismo, él dice de que él no bautiza, creo, niños de por lo menos de 10 a 12 años, creo, al menos es lo que él hace. Y en todo eso pues tiene que envolver a los padres tienen que saber lo que se va a hacer, hablar con el niño también, y es más o menos lo que él trata en ese, algo que habla sobre el evangelismo de niños, y por eso quería tratar un poco sobre eso, porque como les voy a pasar las notas solamente, ya para entrar a la semana de hoy, y eso quería explicar un poco sobre eso. Entrando al capítulo ya 8, en la... Lo que usted explicó ahorita es lo que dice el libro. Sí, el escritor, eso es lo que dice el escritor. ¿Qué piensa de eso? Menos sabemos o sea, lo que dice la Biblia
que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ella habla de todo, o sea, no excluye a los niños. Pero por eso ahí es donde entra la importancia de criar a los hijos. Que yo tenga una postura, hasta ahorita no sé todavía porque no me he metido a ese tema o no he estudiado ese tema. Bueno, nieto ya, nieto ya. Pero eso es lo importante. Pienso que, y cuando uno habla de instruir al niño, creo que uno se tiene que enfocar más en eso, en la salvación del niño o a la salvación de... Y al menos la idea que tienen, digamos, los católicos o la Iglesia Católica, la idea que tiene de los niños es eso. Ellos lo bautizan cuando nacen, o sea, por eso mismo, porque según ellos, si muere sin ser bautizado, pues se va al purgatorio o a otro lugar. O sea, pues entonces, para ellos como que esa es la idea de bautizar a un niño. Y al menos uno... Pienso que es por esa área, instruirlo y más en lo espiritual o en la salvación, en conocer a Dios. Creo que ahí es donde uno tiene que enfocarse. Es que hay muchas cosas también que uno puede hablar acerca de los niños. O sea, lo que mencionaba la otra vez. Lo que decía, no recuerdo cuál de los escritores, que decía de que la gente tiene idea de que el hombre en su interior es buena. O sea, el ser humano es bueno en su interior. Pero vamos a la Biblia y ¿qué dice la Biblia sobre eso? Entonces, o sea, por eso si uno se va a meter por esa área con los niños, son esas cosas que uno puede ver y encontrar sobre eso. Como decía, tal vez el niño no peca en sí porque quiere pecar, pero sí ya venimos o nacemos con esa herencia, con el pecado original, ¿no? El pecado original, la desobediencia de Adán, que esa nos arrastró a nosotros, entonces uno nace con eso. Tal vez no porque un niño quiera pecar o esté pecando en sí. Pero entonces supuestamente lo que el escritor del libro, o no le entendí bien, da a entender es de que entonces si un niño muere, entonces este niño va al infierno. Al menos literalmente lo que él escribió es eso. Dice, sí, que si un niño, y tampoco no da la edad, porque es otra cosa donde también, es mucho donde si uno, para meterse en ese tema es mucho. Dice, la condición espiritual de los niños están en la misma condición espiritual que los adultos, tienen el mismo problema de pecado y la misma necesidad de salvación. Disculpe, se me olvidó apagar esto. Sí, al menos lo que él dice, lo que este escritor dice. Y hay otros que apoyan, digamos que apoyan esa teoría, pero para uno poner su postura, pues, sí, si uno no se ha metido en ese tema. Sí. Porque el texto que usted dijo, pues, de los tales, esa palabra. Sí, hay esa frase. Sí, es esa frase que él dice, de los tales, o sea, de aquellos que vienen, de aquellos que los traen, porque, no me quiero meter en ese tema porque nos vamos a llevar mucho tiempo y no, Pero sí es algo pues que a uno le despierta. Sí. Porque también creo que el apóstol Juan, creo también en la revelación que tuvo, dice que vio a chicos y a grandes, ¿no? Oh, ajá, también. Se puede entender de una cierta manera, pero no sé también si... Pablo habla acerca de los matrimonios cuando dice de que si el niño, si la esposa o el esposo santifica a los hijos o al esposo, no recuerdo. Entonces, esas son cosas donde uno se puede meter en esa área. Sí, o el pastor no sé si tenga alguna postura en eso con los niños. Bueno, eso es muy amplio, ¿verdad? Pero no sé si en otra ocasión sería bueno siempre mantener o retener la idea de que hay que explicarlo, porque si esto es algo con lo que nos vamos a encontrar, tenemos que saber, quizás no tener una conclusión fija, absoluta. Pero por lo menos, el saber ventilar la idea. Ya sería bueno. Y
Y ahí es donde entra también la responsabilidad, hasta dónde un niño es responsable ya de sus actos o de su forma de pensar, su forma de actuar. No recuerdo si en el judaísmo creo que a los 12 años como que ya entra en esa responsabilidad, parece como a los 12 años ya el niño es responsable ya de sus actos, Bueno, pero de su vida. también se menciona algo de que el pecado del adulto puede permear hacia varias generaciones. Lo que dice Deuteronomio también. Hacia abajo, ¿verdad? No es tanta responsabilidad del niño, sino que hizo mi papá o que hizo mi abuelo en el pasado que está afectando. A veces uno no sabe, bueno, ¿por qué me está pasando esto? A lo mejor, y esos son pecados que viene uno arrastrando de quién sabe. Bueno, eso ya serían consecuencias, no pecado en sí de uno, sino consecuencias de lo que los padres hicieron, de los antepasados hicieron, ¿no? Pero no consecuencias en sí del niño, digamos, en este caso del niño. Afecta al niño también. Sí, por eso son las consecuencias, pero no el pecado en sí, responsabilidad, maldiciones, no responsabilidad en sí del niño. Hasta la cuarta generación. Nomás sí, me da necesita contribuir con el tema. Una de las posturas más sobresalientes dentro del mundo evangélico es que acerca de los niños no hay una área específica ni una teología que lo especifique en absoluto, como lo decía el pastor, pero sí hay una postura, y esta postura es dependiendo el niño. Hay niños que se desarrollan más rápido que otros, y Dios nunca va a juzgar a alguien sin el conocimiento. Y lo que decía el Señor acá es que sí hay consecuencias, pero no afecten en la salvación. Sí, es diferente la consecuencia a las responsabilidades. Y lo otro, hermana Mariela, si le puedo ayudar en algo, si se ofrece en un hogar o lo que sea, lo de los niños es cuando el niño ya sabe distinguir lo bueno y lo malo, cuando ya cae bajo malicia, bajo razonamiento, aquello que hace antes de, no puede ser juzgado. Entonces están las dos posturas en los que dicen que los niños van con Dios, pero se refieren a bajo la inocencia de niño, pero hay niños que ya tienen malicia y ya practican el mal. ¿Sí me explico? Entonces, eso sí. Ahora, en cuanto al bautizo, igual, si ese niño ya tiene convicción de lo que es pecado, ese niño puede ser bautizado. No hay un año de 12, de 13 o 14 o 9, eso depende en el trasfondo de cada uno. Sí, esto ya vimos un poco sí vimos un poco la semana pasada acerca de eso, de cómo tratar con los niños. Y bueno, y algo que es lo que está ahí, pero quería hablar un poco sobre eso para tratar de explicar un poco sobre eso. Pero sí, o sea, por eso decía, hasta dónde o hasta qué edad o cuándo el niño ya es consciente o toma responsabilidad en sí de sus actos. Traemos el pecado en sí, de la desobediencia de Adán y Eva, pero no como lo que decía el hermano Albino, o sea, no porque el niño esté pecando o viva en pecado, sino por el pecado que trae, que viene uno arrastrando por herencia espiritual, digamos. Entonces, pero al menos nosotros, o uno como cristiano, está en uno esa responsabilidad de Proverbios, de instruir, de guiar al niño, de enseñarle, o más del padre, enseñarle el camino, instruirle en el camino, de la salvación, en el conocimiento de Dios. Ahí es donde entra también la responsabilidad del padre. Y después de eso, pues ya cuando el niño empieza a distinguir o a discernir, pues ya está la responsabilidad propia del niño o adolescente. Entonces pero ya sería responsabilidad del niño.